Buenas, mi nombre es Tania García Lorenzo, soy cubana y me dedico a la investigación, al estudio y al análisis de la economía de la cultura y de los mercados de las artes. Ha sido, por supuesto, una aventura que ha durado unos cuantos años y ha sido una aventura que me ha satisfecho muchísimo en toda mi vida, porque ha sido un proceso de aprendizaje permanente. Y ese proceso ha sido tan enriquecedor porque ha partido de la práctica cultural, de la sociedad, de la práctica cultural de nuestros creadores. Por lo tanto, cuando empiezo a hablar alrededor de este tema, siempre comienzo expresando mi agradecimiento a todos los que han contribuido a la enseñanza, al aprendizaje y a la recapitulación permanente de todos estos temas. Vamos a abordar las artes escénicas cubanas, su diversidad, su economía, sus sistemas de relaciones económicas, sus fuentes de financiamiento, el ciclo particular de producción que tiene y lo más importante son sus desafíos. No puede ser en extenso todo esto porque no nos da tiempo, pero es solo para dejar plantado el árbol de la búsqueda y la búsqueda permanente que nos ofrece la vida. Las artes escénicas cubanas tienen una gran diversidad. En el teatro, en la danza, la música, el ballet, en cabaret, en los espectáculos en vivo, en espacios cerrados y en espacios al aire libre. Todos esos son escenarios que reclaman importantes procesos de acompañamiento a la creación artística que lo gesta. No es lo mismo el teatro académico que el comercial. Y no es lo mismo que el que ofrece servicios públicos. Tampoco es igual que el teatro alternativo. ¿Por qué? Porque la naturaleza, las características, los objetivos de cada una de estas expresiones de las artes escénicas son diferentes. Y como esa naturaleza es diferente, diferentes son sus públicos, diferentes son sus entornos y por lo tanto diferentes son sus procesos de realización. Toda esa diversidad creativa demanda una importante diversidad de los modelos económicos y de gestión que deben acompañar esos procesos creativos. Y a mí me parece que este es un elemento que sitúa una primera característica. Los modelos económicos y de gestión de las artes han de estar siempre subordinados, condicionados por la naturaleza de la creación misma. Y esto sitúa en la cadena productiva de ese proceso un componente esencial que lo diferencia de todos los demás procesos económicos que acompañan a la economía de cualquier país. Esa es una de sus peculiaridades. No podemos pensar en la economía de la cultura como pensamos en la economía de otros sectores económicos, porque tiene sus peculiaridades. Y la primera de ellas es que es fruto de una obra del espíritu. Y este elemento va a determinar cuáles son las condicionantes para que este proceso se desarrolle. En el caso de las artes escénicas, todo eso se produce en condiciones de alto riesgo. Porque estamos hablando de condiciones, particularidades de la creación de las artes. Pero dentro de las artes, cada manifestación artística es diferente, aunque todas tienen conexión. Todas se acompañan
en el proceso creativo, pero cada una tiene sus especificidades. No es lo mismo un proceso creativo en las artes escénicas que en el libro o que en la plástica, porque el proceso de las artes escénicas es un proceso colectivo de creación. O sea, la obra es un resultado colectivo que está en la mente del director, del guionista, de todos los que participan en el proceso del contenido, en los propios intérpretes de los papeles. Pero al final es un resultado colectivo porque no puede desarrollarse sin el tramoyista, no puede desarrollarse sin el que determina el sonido, sin el que pone las luces, porque todos esos son acompañamientos que son parte del proceso creativo. Y este es un elemento particular de todos los componentes de las artes escénicas. Y este es un elemento que para mí es importante. ¿Por qué? Porque el proceso productivo, incluso de otras manifestaciones artísticas, va en una secuencia que pasa de una fase a otra. En el caso de las artes escénicas no es igual. Me han enseñado mis amigos promotores, directores, las sesiones que hemos hecho con los creadores, con los artistas, que el proceso en las artes escénicas es mucho más complejo, porque es un proceso preciso y exacto, donde confluyen en ese momento todas las fases y todos los componentes del proceso de creación y del proceso productivo. No puede ser que los procesos en otras frases en el libro, en otros componentes, primero se da una fase, el escritor escribe, va a la editorial, en la editorial se hace, con ese escrito se hacen los procesos editoriales, después que están esos va entonces para la poligrafía, pero en las artes escénicas no, cualquiera de las artes escénicas no. Cuando levanta el telón, tiene que estar todo listo. Y cuando comienza la función, todo tiene que ir operando de manera simultánea. Eso obliga a que ese proceso de producción y de organización de los recursos tenga un nivel de tensión, porque de lo contrario no se da el proceso creativo y es una altísima responsabilidad. Entonces, estos son elementos que distinguen en mi apreciación de una manera importante lo que en economía llamamos la cadena productiva y la cadena de valor. O sea, si en esa cadena productiva y de valor no tenemos en cuenta la relevancia de ese proceso que respalda a esa creación en el escenario, no podemos tener un fruto al final que integre toda la obra y que nos permita brindarle al espectador una obra de la cual él se lleve en su memoria diversión, pensamiento, preguntas, respuestas, que es en definitiva el mensaje cultural, el mensaje que hace. Pero además, el enfoque desde la cadena de valor de las artes y de las artes escénicas, en mi apreciación es también muy importante, porque como cadena de valor va a determinar y va a poner en función toda la economía política de las artes, las relaciones de propiedad, las relaciones de apropiación y las relaciones de distribución de los excedentes que se generan. Y todo eso cristaliza en ese proceso de encadenamiento de la cadena de valor. Lo que la cadena de valor en las artes escénicas es una cadena de valor diferente. Todo este largo y a veces tedioso preámbulo tiene lugar, ¿por qué?
porque para entender la complejidad que hoy tiene frente a sí las artes escénicas cubanas. ¿Por qué? Porque un país que ha estado en condiciones de crisis recurrente, que no tiene los procesos y los materiales necesarios para poder tener el vestuario, porque no tiene en ocasiones lo que necesita para preparar el escenario, porque no tiene una industria que respalde la industria cultural, una industria inducida, que es la que se encarga de proporcionarnos las luces, el sonido, los distintos tipos, las distintas formas, los distintos equipos que tienen que estar disponibles, hace que el proceso creativo sea un proceso mucho más tensionante. Y ese es uno de los problemas que tienen que enfrentar cotidianamente nuestras artes escénicas. ¿Por qué? Porque son las artes escénicas de un país que está pasando coyunturas complejas por muchísimos problemas internos, externos y de toda índole, que además carga con las consecuencias de las crisis mundiales hasta de los desastres que nos ocurren por culpa de los fenómenos inesperados de la naturaleza. Pero ese proceso creativo que se da en las artes escénicas y acompañado, sí tiene posibilidades de ofertar. Y sí, frente a todos estos procesos de cambio que se están dando, claro que hay cambios que tiene que enfrentar. Y tiene que enfrentar cambios, fíjate, en primer lugar, en el concepto de cuál es el respaldo que debe recibir y cuáles los resultados que debe ofrecer. Porque durante mucho tiempo, en pro del desarrollo cultural, defendimos que ese proceso creativo no podía verse atormentado, vinculado, preocupado y ocupado de otros componentes que son necesarios en la vida de su propia obra, sino que estaba para el proceso creativo. Y por lo tanto, mayoritariamente era financiado por el presupuesto nacional. Pero es que eso, en primer lugar, no es así. En muchos lugares, para no decir que en el mundo no es así, ¿verdad? ¿Y por qué se da? Porque es que las artes y las artes escénicas tienen capacidad de generar ingresos, generar recursos, movilizar fuerzas económicas, proveer empleo, proveer procesos productivos que encadenen y generen dinamismo a la economía nacional. Y este es un elemento muy importante. ¿Por qué? Porque las artes generan el 3,6% del Producto Interno Bruto cubano. Es un porciento importante economista, ¿verdad? Es un porciento mayor que otros sectores de la economía. Y a mí me parece que son componentes importantes. Por ello es necesario que fortalezcamos el sistema institucional de la cultura, que nuestros teatros tengan una renovación de esa tecnología que ya está obsoleta en muchos lugares, que tengan una revitalización junto con los procesos locales que hoy se están impulsando en todas las comunidades. ¿Por qué? Porque el teatro, los escenarios al aire libre o en locales forman parte de la vida de esos lugares y de la vida de esas comunidades y forman parte de esos procesos creativos. En segundo lugar, la situación nos obliga a adaptarnos, a incorporarnos a los procesos que están teniendo lugar en el país. Y hoy se está desplegando un esfuerzo gigantesco por activar todos los recursos endógenos de la nación cubana. Y a mí me parece que las artes y toda la cultura, tenemos que formar parte de esos procesos productivos que se reactiven, que se renueven, tanto los estatales
como todos los procesos creativos que no necesariamente tienen que ser estatales. ¿Cuántos grupos de teatro no tenemos, movimientos creativos de las artes escénicas que no son estatales? Nosotros tenemos que integrarnos todos en ese proceso. ¿Por qué? Porque se está considerando, hoy estaba mirando el número, hay 103 o 104 MIPYME en el país. Como ustedes supondrán, cuando hoy recopilé la lista, voy a buscar. Y si no hay de cultura, voy a quitar, voy a pedir. ¿Por qué? Porque ahí están actores, fuerzas importantes que pueden desplegar. Pero para eso tenemos que tener los teatros de todas las provincias. Y tenemos que tener los teatros y los espacios para desarrollar el teatro en toda la nación. Y esos números están en la Oficina Nacional de Estadística. Y dice que nuestras instalaciones culturales, fruto de la obra de la Revolución, necesitan, como dice la canción de Tony Ávila, necesitan rejuvenecerse. Yo creo que además es muy importante, si no tenemos una industria inducida para buscar todos los recursos necesarios, que nos provea todos los recursos necesarios productivos que necesitamos para la instalación, puede salir también de cooperativas, puede salir también de MIPYME, pueden integrarse al proceso creativo. Y eso para mí realmente es un elemento muy importante. Yo creo que resulta muy importante que miremos a nuestras artes escénicas, como a nuestras artes todas, con un criterio renovador. Con un criterio renovador que defienda la cultura nacional. Con un criterio renovador que integre todas las fuerzas. Con un criterio renovador que le dé espacio y cabida para que todos nuestros jóvenes creadores, intérpretes, artistas, tengan su espacio de realización aquí. Y para toda la belleza y para toda la espiritualidad, para fortalecer todo el proceso creativo de la nación cubana. Lo podemos hacer integrando fuerzas, integrando recursos y dando participación a todos en el patrón de acumulación. Esas fuerzas, esos grupos, esas cooperativas o esas MIPYME, llámense como se llame, o asociaciones culturales en el caso de la cultura, llámense como se llamen, no es un problema de empleo que existan, es una necesidad de la reactivación económica de todo el proceso nacional. Y no podemos dejar, y con esto ya voy cerrando, no podemos dejar de ver la otra cara de la moneda. Tenemos una situación complicada. Tenemos una inflación sumamente fuerte. Los datos están, y los datos están, la Oficina de Estadística está diciendo que tenemos indicadores en el ámbito de la cultura y el deporte del orden del 8 y más %, del 15% que el año pasado. Compañeros, yo creo que nosotros tenemos que percatarnos que esas tasas de inflación están generando incapacidad del disfrute de la creación artística. Nosotros tenemos que sentarnos a pensar. Es una tarea que nosotros tenemos como promotores de la cultura, como promotores de las artes escénicas, ponernos a pensar cómo logramos que no se fraccione, no tengamos una desigual participación en los procesos creativos y de disfrute de esa creación. Es una responsabilidad de todos, no es una responsabilidad de economía o de este o del otro, es una responsabilidad de todos porque se trata de todos. Yo creo que el cambio tecnológico que está teniendo lugar, la COVID lo ha acentuado, nos está planteando unas preguntas que no teníamos antes en las artes escénicas, por lo menos en las que yo conocía. Hoy el mundo digital y en redes, que son dos cosas, el mundo digital, el consumo digital y el consumo en vivo en red
está teniendo un avasallador proceso de presencia en todo el consumo cultural de nuestra nación y del mundo. Nosotros tenemos que pensar nuestras artes escénicas para eso. Ya se está dando, ya lo hay, ya hay presentaciones importantísimas. Se dio cuando se ha estado haciendo en red y en línea. Ya existe Sandunga. No me gusta el nombre, pero de todas maneras yo soy respetuosa de las competencias de cada cual. Esa es la verdad. Pero lo importante es que existe. Y cuando nos vemos que podemos hacer eso, que han habido personas que han pensado que eso es un sueño y le he dicho sí. Pero a mí, muchos creadores de Cuba y de América Latina me enseñaron que no podemos permitir que nos maten las esperanzas en el porvenir. Y tenemos esa tarea, Traspaso tiene esa tarea, de mirar el mundo digital. ¿Cómo? Cuando yo digo mirarlo no es que lo descubra, ya existe, está, sino cómo podemos lograr que todas las manifestaciones artísticas, los espacios de nuestro continente, de Cuba, desde cada rincón, tenga posibilidades de tener una presencia activa para que nos llegue a todos. Y este es un riesgo y esto es un reto, porque en ciertos espectáculos en vivo, en las redes, se aprecia más prioridad por los empaques que por los contenidos. Y esa es una gran preocupación que yo tengo. Y por eso yo creo que el espacio de Traspasos Escénicos, preocupado siempre por el contenido, por la experimentación, por la búsqueda permanente, puede ayudarnos a llevar este pensamiento y estas preocupaciones y la búsqueda de estas soluciones a todos los espacios. Dijo Jorge Weinberg que cambiar la respuesta es evolución. Cambiar la pregunta es revolución, dice él. Eso es lo que hace Berto en cada Traspasos Escénicos. Nos demanda revolucionarnos a nosotros y a nuestros contextos cada día. Muchas gracias.